esperábamos llegó y no lo vimos. Ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos. Terminamos encerrados, no porque lo decidimos. En prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos. Falsa unidad, ansiedad certera, en una esfera donde la espera desespera. Desconectados adentro, conectados hacia afuera, desperdiciando un tiempo que jamás se recupera. Una casa llena que se siente vacía, cada cual extrañando su mundo y lo que hacía. Para las redes otra fotografía, con la sonrisa de la hipocresía. ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos cuando no hacemos lo que hacemos. Al amor y la comprensión no les confinemos. No dejemos perder lo más hermoso que tenemos. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. Yo, distanciamiento social o experimento social, voluntariamente o a nivel de ley marcial, fase final o fase inicial, más sin lugar a dudas es un tiempo crucial. No será igual, algo se va a desestabilizar y no será el vínculo familiar la base principal que debemos conciliar. La esperanza de que el mundo vuelva a socializar. Muchos anhelando que esto ya se acabe, otros anhelando que esto se extienda. El que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga entendimiento para entender que entienda. Si Dios es con nosotros, contra nosotros ¿quién? Si Dios es nuestro amparo, contra nosotros ¿quién? Si Dios es nuestro guía, contra nosotros ¿quién? Everything will be alright, todo va a estar bien. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. La incredulidad, la impiedad, la iniquidad son los peores virus de esta humanidad. La falsedad por la cual usan máscaras, no las baratas sino las que salen más caras. Las de doble cara, las de doble moral, que solo dejan ver lo superficial, tras cual se esconde el vacío existencial, por lo cual no podemos ver lo esencial. La sal de la tierra debe manifestarse cuando sí y cuando no le permitan congregarse. Que desde casa comience el ejemplo, que volvamos a predicar fuera del templo. Renovemos nuestro entendimiento y seamos una fuente para esta tierra sedienta. Que el que no te pueda ver te escuche, que el que no te pueda abrazar te sienta. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. En esta tierra hay hombres que juegan a ser dioses, pero tenemos nuestra confianza puesta en el Dios que se hizo hombre. En este mundo tendremos aflicciones, mas descansamos en Él, porque Él venció al mundo. Redimido man, O'Brien.
Shabbat Shalom familia, bendiciones, bendiciones a todos los que se conectan, a todos los que estarán escuchando este mensaje también más adelante. Estamos hoy muy contentos de estar aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un buen Shabbat, espero que estén teniendo una buena fiesta de Shavuot para todos aquellos que ya la empezaron. A todos aquellos que la empezarán al caer el sol hoy en la tarde, también les deseamos que tengan una excelente fiesta de Shavuot, un excelente tiempo en compañía. Así es que bendiciones a María, bendiciones a Anabel, bendiciones a todos aquellos que están conectados. Hoy toca la porción número 35. Déjenme ver qué se escucha. A ver si se arregla un poquito aquí. Está escuchando doble. ¿Por qué aquí? Déjame checar el micrófono. Amén. Ahora sí, parece ser que ahí está. Amén, amén. Amén. Ahí está, ya lo arreglamos. Gracias a mi esposita que siempre está aquí ayudándome. Así es que cuando no es una cosa es otra, pero todas estas cosas solo pasan en vivo. Así es que sí, se escucha bien, ¿va? Ok, ahora sí estamos ahí. Entonces le decía, esta semana, déjeme el micrófono. Es que el técnico no se puso listo hoy. Estamos aquí, lo vamos a tener que regañar porque hoy toca la porción número 35, la porción Nassó. De hecho, entre hoy y la próxima semana es cuando se está viendo la porción. Hay muchos que hablan de la porción Nassó esta semana. Hay otros que, como en mi caso, lo vamos a hacer la próxima semana, que es la Parashá Nassó. Hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que es Shavuot, de lo que es Pentecostés, ya que muchos estaremos celebrando esta fiesta. Muchos ya están celebrando esta fiesta. Y antes que nada quiero comentar un poquito el porqué de la diferencia, el porqué de algunos empezaron el jueves en la noche al caer el sol, terminó el conteo del Omer, el número 49, el día 49, y empezó el día 50. Algunos otros ayer en la noche hicimos el conteo del 49 para ahora la caída del sol, el número 50. Ahora, muchas incógnitas, muchas preguntas se levantan diciendo quién está bien y quién está mal. Bueno, déjeme decirle que nadie está bien, nadie está mal, porque de acuerdo a Levítico capítulo 23, si vamos a ver a la escritura, vamos a ver lo que dice la escritura. Dice después del día de reposo semanal. Entonces quiere decir que el conteo del Omer empieza en el domingo, de acuerdo a lo que está escrito en Levítico. Entonces Shavuot vendría siendo el domingo, como en el caso de hoy, a la caída del sol empieza Shavuot. Ahora, hay muchas teorías que los judíos cuentan el día 16 para negar la resurrección de Yeshua, que los judíos cambiaron, que los judíos esto. Lo que no entendemos es que hay una legalidad que tiene que ver con el templo, con el servicio del templo, y el Sanedrín, que fue el último Sanedrín que estuvo activo, que tenía la legalidad de la escritura, que eran los únicos que podían declarar la luna nueva, las fiestas y todo lo que tenía que ver. Ellos estaban preocupados porque iban a ser exiliados de Jerusalén, y todo el pueblo de Israel iba a estar en la dispersión.
Entonces ellos querían traer un orden para que en la dispersión no se perdiera esto. Y fue cuando quedó establecido que el día 16, que realmente es el día siguiente al día de reposo semanal, no semanal, al día de reposo que cae entre semana, fuera el primer día del Omer. Así es que por eso ellos cuentan el día 40, el día 1 al siguiente día del panes sin levadura, que sería el 16 de Nisan. Entonces, si poniéndonos a pensar, ¿quién tiene la razón? Bueno, yo le pudiera decir, usted está haciendo algo de acuerdo a la escritura cuando empieza el día domingo, pero está haciendo algo que va en contra de lo que es la legalidad del Sanedrín, porque Dios estableció a los sacerdotes para que declarar las fiestas, Dios estableció al sacerdocio para que se encargara de todo esto. Entonces, como no hay templo, realmente usted puede contar el Omer el día 16, usted puede contar el Omer hasta después del día de reposo, y realmente usted no está mal, usted no está bien, por así decirlo, porque si queremos ver quién está bien, quién está mal, los dos estamos bien. Lo que tenemos que hacer es entender que hay una unidad y tenemos que unirnos en los puntos que nos unen. Recordar que Shavuot, de lo que vamos a estar hablando ahorita en unos momentos, ¿qué es Shavuot? ¿Qué implica Shavuot? ¿Qué es lo que conlleva Shavuot? Entonces, por eso es que hay una diferencia. Ahora, cuando haya un templo, cuando haya un Sanedrín, cuando haya un sacerdote, cuando todo esto esté establecido en la tierra de Jerusalén, no va a haber nadie celebrando Shavuot el jueves por la noche, o el viernes, como usted lo quiera ver, y los demás el domingo. Todo mundo. Por eso es que Hechos capítulo 3 dice que los cielos retienen a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas. Cuando Yeshua venga, se va a acabar un montón de cosas, un montón de conflictos, un montón de tantas cosas que tenemos ahorita, porque Yeshua va a venir a poner orden. Mientras, ¿qué podemos hacer nosotros mientras? Hacer lo mejor que podemos, en conmemorar las fiestas, en esforzarnos por hacer todo lo mejor que podamos. Que no sea un pretexto de decir, bueno, porque no hay templo, ahora entonces no vamos a seguir ciertas cosas, porque no hay templo, entonces ya no vamos a hacer ciertas cosas, sino que tenemos que ir creciendo en el entendimiento de que cuando venga Yeshua, cuando venga nuestro Mashiach, nuestro Mesías, Él va a restaurar todas las cosas. Así es que Shavuot, vamos a hablar un poquito de Shavuot, porque hoy estamos celebrando Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés, lo que se conoce como el derramamiento del Espíritu. Y mucha gente estará celebrando el día de mañana. Muchos de nuestros hermanos cristianos estarán celebrando mañana el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del poder. Y atribuimos, por ejemplo, a Hechos capítulo 1, versículo, déjame se lo leo aquí para no traerle algo erróneo. Así es que al cabo que tenemos tiempo, estamos aquí tranquilos. Capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Romanos capítulo 1, versículo 'Téngame paciencia. Se me desapareció la cita, ¿puede creerlo? Déjeme sacar mis notas aquí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí estaba, ya casi llegaba yo, ahí estaba cerquita. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe
por la fe vivirá. La cita se fue en el rapto. Sí, pastor, se me adelantó. Entonces, es bien importante entender. Ok, Pentecostés o Shavuot, ¿acaso son dos cosas diferentes? ¿O acaso son dos cosas distintas? ¿O realmente tienen una relación la una con la otra? Bueno, vamos a entender primeramente qué es Shavuot. Shavuot es semanas. Shavuot recibe el nombre de semanas. Shavuot es una de las fiestas de convocación. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, y espero que esa cita no se me haya ido en el rapto. Espero que esa sí la tenga ahí. Deuteronomio capítulo 16. Dice Deuteronomio capítulo 16. Aquí está, esa sí está aquí. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Adonai tu Dios tu Dios te hubiere dado. Entonces, hay 3 fechas de convocación, 3 fechas en las que todo judío tenía que presentarse en el templo de Jerusalén, todo israelita, todo que fuera perteneciente a la casa de Judá y a la casa de Israel tenía que presentarse en la fiesta de panes sin levadura, incluyendo Pesaj, porque no podían celebrar a panes sin levadura sin Pesaj. Entonces tenían que subir al templo, tenían que subir a Jerusalén para Pesaj, panes sin levadura. Se quedaban hasta primicias, porque tenían que presentar primicias. Después tenían que presentarse nuevamente en la fiesta, dicen la fiesta de las semanas, la fiesta solemne de las semanas. Esa fiesta solemne de las semanas es la fiesta de Shavuot, la fiesta de que como se conoce ahora como Pentecostés. Y después dice la fiesta de los tabernáculos, o sea, Sukkot. Entonces, todo varón tenía que presentarse. ¿Por qué? Porque era cuando traían las primicias, los primeros manojos del trigo, traían los primeros panes hechos del trigo, del campo, y era bien importante que ellos se presentaran. Ahora, ¿qué sucedió en el día de Shavuot? Bueno, cuando nosotros vamos al día de Shavuot y vamos a Éxodo capítulo 24, le voy a dar unos datos rapiditos, así generales, para conectar. Vamos a conectar cositas importantes. Vamos a ver primero en el capítulo 19. Cuando usted lee el capítulo 19, usted se va a dar cuenta que hay unas instrucciones del Padre, porque Él iba a bajar, porque Él iba a darle las instrucciones, Él iba a darle las 10 palabras, los 10 mandamientos, como lo conocemos. Él iba a hablarle a su pueblo. Ahora, desde aquí vamos a empezar con algo importante, ¿ok? Porque quiero que usted entienda la importancia. Está el pueblo en el monte, al pie del monte Sinaí. Está a punto de recibir las instrucciones. Está a punto de venir y escuchar la voz del Creador. Ahora, algo había sucedido aquí. Y es que el pueblo había sido redimido. El pueblo había salido de la esclavitud. El pueblo había salido de Egipto, donde eran esclavos. Y habían sido redimidos ¿a través de qué? A través de la sangre de un cordero. Habían sido salvados, por así decirlo, del ángel de la muerte. El ángel de la muerte miraba y miraba la sangre y pasaba, pasaba por alto, pasaba del alto. Entonces tenemos que entender que para poder conectar Shavuot, para poder conectar la entrega de la Torah, tenemos que necesariamente regresar al punto donde empezó todo esto. Y el punto de esto es la muerte de un cordero para traer redención al pueblo de Israel. La muerte de un cordero para traer redención de la muerte de todos los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Bueno, todos aquellos que no siguieron la instrucción de poner la sangre en sus dinteles. Pero todos aquellos israelitas y aún todos aquellos extranjeros, porque más adelante vemos que salieron extranjeros que posiblemente pusieron la sangre en sus dinteles y vieron la salvación, vieron cómo Dios los rescató, cómo salvó a sus hijos y salieron juntamente con el pueblo de Israel. Entonces, Shavuot está conectada con la muerte del cordero.
Al igual que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido librados del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de la muerte a través de la sangre de un cordero, a través de la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Por eso la Escritura dice, en ningún otro hay salvación, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, nuestro Mesías. Tenemos que entender entonces que, bien importante, Shavuot está conectada con la muerte de un cordero. Si queremos entender y tener el entendimiento completo de lo que es Shavuot, tenemos que mirar al cordero. Si tú quieres entender Pentecostés, si tú quieres entender Shavuot, tienes que mirar al cordero, aquel que nos dio la redención, aquel que nos ofreció salir de la esclavitud, del pecado y de la muerte al reino de las tinieblas. Entonces, es importante que nosotros conocimos a Cristo, conocimos a Jesús, conocimos a Yeshua. Ahora el Padre nos está llevando a donde nos va a dar sus instrucciones. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué le va a dar instrucciones? Porque el pueblo era un pueblo que estaba esclavo, era un pueblo que estaba afligido, y ahora se iba a convertir en una nación, se iba a convertir en un pueblo que tenía una multitud, que tenía mucha gente, y les iba a dar unas instrucciones, unas leyes, unos mandamientos para que esta nación pudiera vivir en paz, para que esta nación pudiera vivir en bendición, para que esta nación pudiera estar tranquila. Ahora, habiendo dicho esto, cuando nosotros vemos en el capítulo 20, vemos que está hablando el Padre, está diciéndole los mandamientos. Ahora, ¿recibió realmente la Torá el pueblo? Porque cuando nosotros nos ponemos a ver y a reflexionar, el pueblo escuchó las instrucciones, el pueblo escuchó lo que el Padre le dijo. Y después Moisés subió a la montaña y estuvo ahí 40 días. Que valga y decir esto, en esos 40 días el pueblo se pierde. Después de haber escuchado todas estas palabras. Y fíjense lo que sucede en el capítulo 24. Capítulo 24 dice, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dijo Adonai a Moisés: sube ante Adonai tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Adonai, ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes. Oiga, mire, escuche, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai, todas las leyes. Le contó las palabras, le contó las leyes. La respuesta del pueblo dice: y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. El pueblo estaba declarando una confesión de lealtad. El pueblo estaba diciendo: todo lo que tú nos has dicho, todo lo que ha sido transmitido del Padre, eso haremos. Haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Adonai, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto. Había un pacto. ¿Cuál era ese pacto? Que el Padre había dado leyes, había dado mandamientos, había dado estatutos, y el pueblo había dicho que todo lo que él ha dicho haremos. ¿Cierto o no cierto? Habían hecho un juramento, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo nuevamente, cuando Moisés lee el libro, cuando Moisés lee el libro del pacto. Ahora, ojo, porque estas no son las dos tablas de piedra, sino el libro del pacto. Cuando Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Oiga, entonces está implicando haremos y obedeceremos. ¿Qué pasa después de que Moisés lee
las instrucciones y que el pueblo hace una declaración de lealtad, una declaración de fe. Entonces dice, Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho sobre vosotros, sobre todas estas cosas. En Shavuot, porque estamos todavía hablando de cuando se entregó las palabras, cuando ellos escucharon las palabras. En Shavuot hay una confesión de fe. En Shavuot hay un juramento de lealtad. Hay un pacto en el cual el pueblo está diciendo todo lo que Adonai ha dicho, todo lo que el Padre ha hablado, eso haremos y obedeceremos. Y no solo hay un juramento de lealtad, sino además hay un sello. ¿Y cuál es el sello? La sangre de un animal que estaba rociando al pueblo, que se estaba comprometiendo en un convenio entre el Dios Altísimo y el pueblo, que era entre lo que se conocía como un soberano y un vasallo. El soberano era lo más alto, era el que iba a dar protección, era el que iba a dar la bendición, era el que iba a dar las consecuencias a la desobediencia del pacto en el antiguo Medio Oriente. Entonces estamos viendo los elementos aquí de un soberano, un tratado de un soberano y un vasallo. El soberano se compromete a cuidar, a proteger, a hacerle frente a sus enemigos, a asegurarse que le estuvieran bien. Y el vasallo estaba comprometido ¿a qué? A la obediencia. Ahora, cuando nosotros vemos qué significa la obediencia en todo el contexto del antiguo Medio Oriente, obediencia se puede describir en una palabra, y la obediencia se describe en amor. Por eso es que Jesús, Yeshua, en el libro de Juan, dice, si me amas, si tú quieres mostrar tu amor hacia mí, solamente lo puedes hacer a través de una cosa. Si me amas, ¿qué más dice Yeshua? Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, si me amas, la única forma tuya para expresar tu lealtad es a través de guardar las pautas, a guardar lo que conlleva el pacto que hicimos para que tú demuestres tu lealtad, tu fidelidad, que en otras palabras es amor. En otras palabras, cuando nosotros decimos yo te amo, Dios, ese yo te amo debe estar acompañado de una vida de obediencia a lo que el Padre espera, a lo que el Padre ha dicho que yo tengo que hacer a través de su palabra y de su instrucción. Entonces Shavuot va más allá de solamente un día. Shavuot va más allá solamente de recordar. Shavuot es recordar que hubo un convenio en el cual Dios dio estatutos, Dios dio leyes, pero el pueblo también se comprometió a decir todo lo que Él ha dicho. Haremos y obedeceremos. 40 días después, esta gente está adorando un becerro de oro. 40 días después, esta gente está totalmente descarriada. Moisés viene con las piedras, con las tablas, las rompe, vuelve a subir, vuelve a estar allá otro tiempo, otros 40 días. Y realmente el pueblo no recibe las tablas de la ley hasta Yom Kippur, hasta mucho tiempo después. No sé si usted se había puesto a pensar esto, porque ellos escuchan las palabras. Está escrito un libro del pacto, pero no son las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos, porque Moisés las rompe 40 días después. No hay tablas. Moisés tiene que subir, Moisés tiene que pasar en la montaña otros 40 días, y cuando Moisés baja, que es en el día de Yom Kippur, es cuando realmente se reciben las tablas de la Torá. Así es que pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vemos estos mismos elementos cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 8. Déjeme ver aquí Hebreos capítulo 8. Y ya vamos a conectar Pentecostés. No voy a estar con usted mucho tiempo. Así es que solo quiero que usted vaya viendo estas cositas para conectarlas. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos, dice. Fíjese lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 8, capítulo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ve? Está haciendo referencia a lo que estamos hablando. No como el pacto. ¿Cuál fue el pacto?
El pacto que ellos dijeron, todo lo que Él diga, haremos y obedeceremos. Un pacto que fue quebrantado, fue invalidado. ¿Por quién? Por el mismo pueblo 40 días después. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos estos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok, ahora está hablando de un nuevo pacto y esa palabra es muy reconocida por casi todos nosotros, el nuevo pacto. Nosotros somos el nuevo pacto y estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto y el nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto realmente está conectado con Shavuot y realmente está conectado con lo que sucedió, porque dice, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Ahora, ¿dónde empezamos a ver el nuevo pacto? Bueno, vamos a ver a Jeremías capítulo 31. Hoy sí lo tengo buscando Biblia, porque hoy no le tengo las proyecciones. Jeremías, dije, no, ¿cuál Ezequiel? Jeremías 31, versículo 27. Dice, he aquí, vienen días, dice Adonai, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y edificar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Adonai. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos mantienen la dentera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando entonces, vemos las características de un nuevo pacto. Un nuevo pacto dice, escribiré las leyes en su mente y las pondré en su corazón. Pondré sus leyes en su mente y en su corazón. Ahora, quiero que usted tenga en cuenta esa palabrita de el nuevo pacto, porque ahora lo voy a llevar a Mateo capítulo 26, versículo 28. Y aquí vamos a empezar a conectar unas cositas interesantes. Capítulo 26, versículo 28. Vamos a leer el versículo 26. Y dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Qué selló el pacto en el Sinaí? ¿Qué selló el convenio? La sangre de un animal. Ahora Yeshua dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchas veces habíamos escuchado este pasaje, estos versículos, especialmente cada domingo al final del mes, cuando nos traían una galletita y un vasito de uva y decían, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre que por nosotros es derramada y esta es la sangre del nuevo pacto. Y realmente nunca nos habíamos puesto a pensar que lo que Jesús está haciendo referencia es a Ezequiel, a Jeremías, a Ezequiel, a lo que está diciendo Hebreos. Aún el escritor de Hebreos les está hablando a Hebreos y les está
está diciendo, no se olviden que el nuevo pacto es las leyes en la mente y en el corazón, y es sellado a través de la sangre, pero no de la sangre de un animal. De hecho, si usted lee el libro de Hebreos, se va a encontrar todo esto, que está hablando del sacrificio, está hablando de los animales, está hablando de Yeshua como sacerdote de Melquisedec, administrando, y está hablando de todo esto. Entonces, Yeshua es la sangre del nuevo pacto. ¿Dónde empieza nuestra redención? Nuestra redención empieza en Pesaj. ¿Y qué hay en Pesaj? No hay un animal, sino está la sangre de Yeshua, trayéndonos de nuevo al pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que las leyes estarían puestas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2. Que por cierto, cuando usted lee Hechos capítulo 2, usted se va a dar cuenta, usted va a darse cuenta bien interesante, que dice... déjeme ver. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Ok? So dice, estaban todos unánimes y estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como lenguas de fuego, sentándose sobre todos ellos. ¿Qué es la instrucción de Yeshua a sus discípulos? Les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen. Cuando les está diciendo no se vayan de Jerusalén y se esperen, sabían los discípulos que había algo importante que iba a ocurrir en Jerusalén. Y eso importante era la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Entonces Yeshua les está diciendo, hay una fiesta y ustedes tienen que esperar a esa fiesta. Hay una fiesta y ustedes se tienen que quedar a esa fiesta. Y dice el versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, en el templo se estaba celebrando Shavuot. De repente vino un viento recio, un estruendo, un viento recio, vino fuego. Y cuando usted ve en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 17 en adelante, usted va a ver que hay viento recio, hay fuego, hay relámpagos, hay sonidos que son como de shofares. ¿Por qué? Porque está haciendo una relación a lo que había en el Sinaí. Pero ahora, vamos a ir hacia adelante. Lenguas repartidas, lenguas de fuego, no vamos a entrar en esa parte, sino que ahora vamos a ver en el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, que eran como las 9 de la mañana. Entonces está diciendo, estos no están borrachos, estos no están ebrios como ustedes están diciendo, ¿sí? Es la hora novena. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese cómo empieza el apóstol Pedro. ¿Cómo empieza su mensaje? Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a hablarle al pueblo acerca de qué, de un convenio y de una restauración. Y empieza diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Está trayendo al profeta Joel, será salvo. Varones israelitas, oír estas palabras. Ahora, ¿quién era la audiencia de Pedro? ¿A quién le estaba hablando? Porque dice a casa de Judá. Pero cuando nosotros regresamos y vemos en el versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Ojo, porque bien importante, porque dice, nosotros estamos escuchando el idioma
en el que hemos nacido. O sea que el mensaje no solo era para los judíos, sino era para otra gente que había nacido fuera. Y empieza diciendo a partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Ahora, ¿para quién era el nuevo pacto? Dice Jeremías, haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Judá, como todos sabemos, después del cautiverio de Babilonia regresó, y la mayoría de los judíos estaban en Jerusalén. Por eso se les empezó a llamar los judíos, porque fue la tribu que regresó, la tribu de Judá, junto con los levitas y algunos de Benjamín y algunos de otras tribus, pero la más prominente era la tribu de Judá. De ahí donde viene el término judíos. Las 10 tribus de Israel fueron esparcidas por todas las naciones, y cuando usted ve, no le había dado el clic que dice, habemos gente que le oímos hablar en la lengua donde hemos nacido. Quiere decir que en el día de Pentecostés, como nosotros lo conocemos, nos hemos enfocado tanto en las lenguas, nos hemos enfocado tanto en la profecía, nos hemos enfocado tanto en las maravillas, nos hemos enfocado tanto en lo sobrenatural y en lo manifestado de Dios, que nos hemos olvidado de todo lo que está pasando alrededor, porque dice que había judíos de Judea, pero había de otras naciones, o sea, la casa de Israel. Y es donde empezamos a ver que el nuevo pacto empieza a tomar su lugar, trayendo a las naciones, trayendo a los partos, a los medos, a los elamitas, a los de Mesopotamia, a los de Capadocia, a los de Ponto, a los de Asia, los israelitas, las tribus de Israel. Pedro dice a los dispersos de Israel en su carta. En fin, la casa de Israel estaba dispersa y está dispersa hasta el día de hoy. Entonces, si tenemos que ver algo en el día de Pentecostés, en el día de Hechos, sí hay lenguas, sí hay estruendo, sí hay tanta manifestación de Dios, pero en el mensaje de Pedro está dirigido a todo Israel, la casa de Judá, como a las naciones que vienen de afuera, y le dice, hay una promesa para ustedes. El profeta Joel dice esto, y empieza a hablar de todo lo que dice el libro del profeta Joel. Versículo 22 dice, varones israelitas. Ahora ya no dice judíos, sino dice varones israelitas. Jesús Nazareno, Yeshua el Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, y crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Fíjese, está ahora citando al profeta David, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y habiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué está hablando de esto? Porque acuérdense que la promesa para Israel es que iba a haber un rey, y este rey tenía que venir de la tribu de Judá, del linaje de David, de la descendencia de David. Entonces está diciendo, a este Cristo, la descendencia de David,
juró que no estaría la muerte, sino que le levantaría. Versículo 32. A este Jesús, a este Yeshua, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Dios, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mashiach, y ungido. A este Dios lo ha levantado, lo ha glorificado, le ha hecho el Adón, y le ha hecho el Señor, y le ha hecho el Mashiach, el Cristo. Al oír esto, ¿qué estaban escuchando? Un mensaje de restauración, un mensaje de promesa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá, el pueblo de Israel estaban siempre esperando que se levantara el Mesías, que se levantara el ungido, que se levantara el que iba a traer la restauración, que se levantara. El profeta dice, hasta que venga, hasta que sea restaurado el tabernáculo de David, dando a entender que el reinado de David, el ungido, el linaje de David, se iba a sentar a reinar sobre las 12 casas. Se iba a restaurar el reino de Israel, se iba a restaurar la tierra, se iba a restaurar todo. Entonces, cuando ellos escuchan este mensaje de que Yeshua se levantó de los muertos, que Yeshua es hecho Señor, que Yeshua es hecho el Mashiach, que Yeshua está sentado a la diestra del Padre, entonces versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, versículo 39. Quiero que usted ponga atención a este versículo 39, porque dice: porque para vosotros es la promesa. ¿Ok? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo el que está lejos, por cuanto el Señor Dios llamare. Ahora, déjeme ver aquí. Para cuanto vosotros el Señor llamare. A veces le pasamos de largo a esta cita, ¿cierto o no cierto? Porque decimos, ¿viste? Porque para vosotros, porque para vosotros es la promesa. Déjenme checar aquí. Estas cosas solo pasan en vivo, así es que Deuteronomios, le pasamos por cerca, por encima a esta escritura, pero se nos olvida que en el libro de Deuteronomio, hay una promesa, y en el libro de Deuteronomio es que el pueblo de Israel, el pueblo, la casa, todas las 12 tribus iban a ser esparcidas. Y dice que aunque ustedes estén lejos, que ustedes estén en los confines de la tierra, de ahí yo los traeré. Cuando esta gente está escuchando y dice, porque para vosotros es la promesa, para cuanto... déjenme regreso nuevamente para leérselo. Capítulo... Dice... porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, para los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que está hablando exactamente de las mismas palabras de cuando el pueblo iba a ser disperso, de cuando el pueblo iba a ser
esparcido por las naciones. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero cuando el pueblo se arrepintiere, cuando el pueblo regresara al pacto, cuando el pueblo regresara a la obediencia, el Padre los iba a traer de todos los confines de la tierra, los iba a acercar nuevamente. Y Pedro ahora dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cómo? Arrepiéntase. Y arrepentirse, ¿qué es? Arrepentirse no es sentirse mal. Arrepentirse no es que le den el pecho las cosas que tú hiciste mal. Arrepentirse es decir, yo he infringido las instrucciones de mi Padre, yo he quebrantado la ley, ahora yo quiero regresar. Nosotros vemos el concepto de arrepentirse en el hijo pródigo, cuando él dice que estaba en el corral de los cerdos y de repente dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Y hizo una teshuvá, un arrepentimiento, un giro a su vida. Entonces, cuando nosotros vemos el Shavuot y Pentecostés, no podemos quitar de esta fiesta elementos como pacto, obediencia, restitución, y que el Padre te está llamando no solamente a que seas lleno del Espíritu de Dios, no solamente a que seas lleno del Espíritu Santo, como vemos en Hechos, sino que en Hechos les recuerda, hay un pacto, hay una promesa, hay unas palabras, hay un juramento, hay un convenio que nuestros padres rompieron. No hagan lo mismo ustedes, ahora tenemos que regresar. El Sinaí está conectado con Hechos, porque si nosotros nos enfocamos en el poder, lo sobrenatural, las maravillas de Dios, y nos olvidamos de las instrucciones, el pacto, y nos olvidamos que en el Sinaí el pueblo se maravilló y dijo, todo lo que él diga haremos y obedeceremos, pero después estaban quebrantando y hubo consecuencias y hubo mortandad, murieron 3,000, y no solo eso, sino que más adelante perdieron la tierra, fueron exiliados, fueron esparcidos por las naciones, y ahora el Padre, a través de Yeshua, a través de la sangre del Cordero, está diciendo, ustedes pueden regresar nuevamente al pacto, pero al igual que sus padres, ustedes tienen que juramentar lealtad, ustedes tienen que juramentar obediencia. Que ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, Shavuot, Pentecostés, están conectados con la obediencia a las instrucciones, la obediencia, la fidelidad al pacto y la cobertura, la llenura de su espíritu, de su Ruach HaKodesh. No podemos celebrar Shavuot y olvidarnos del espíritu, y no podemos celebrar Pentecostés y olvidarnos de las instrucciones de la Torá. Así es que tenemos que pensar en las dos como un conjunto, la Torá y el espíritu, las instrucciones y el espíritu, la obediencia y el poder, la obediencia y las maravillas, porque si dejamos uno de estos elementos fuera, no vamos a estar completos. Vemos como las dos tablas, exactamente. Vemos que en las dos tablas podemos ver en un grupo a la referencia hacia Dios, en el otro grupo la referencia hacia nuestro prójimo. ¿Qué dijo Yeshua? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que necesitas los dos lados de las tablas. Tú no puedes amar a Dios y ser desobediente a sus instrucciones. Tú no puedes decir yo te amo, Dios, y cuando Dios dice bueno, entonces tienes un día de convocación, tienes unas fiestas de convocación, tienes ciertos lineamientos que tienes que seguir, eso no es para mí, pero yo te amo. Tú no puedes amar a tu prójimo cuando no entiendes los conceptos de justicia, de bondad, cuando no entiendes cómo ser fiel, cómo Yeshua mismo lo dijo. Yo lo hablo todo el tiempo porque es bien interesante que Yeshua mismo lo dijo. Oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Qué difícil para nosotros es mantenernos en esa línea de decir, yo soy separado para mi esposa y solamente para mi esposa. ¿Quieres saber algo más? Shavuot, Pentecostés, trata del matrimonio de un hombre, como si fuera el matrimonio de un hombre con una mujer. Por eso en Efesios dice, Cristo tomó a su mujer, la purificó, la limpió para presentársela a sí mismo sin manchas y sin arruga. ¿Por qué? Porque aún nosotros, si algo no entendemos, es el convenio que hacemos en el matrimonio. ¿Cómo vamos a entender un convenio con Dios si no entendemos lo que es un convenio con nuestra pareja?
Muchos de nosotros vamos a un altar y en el altar dice, negándome a todas ellas, me entrego completamente a ti. Si nosotros hemos dicho, negándome a todas ellas, para entregarte a tu mujer, tú estás haciendo un juramento de lealtad a tu mujer y le estás diciendo, yo no tengo ojos para nadie más que para ti. Y es lo que está diciendo Jesús, es lo que está diciendo Yeshua. Si tú miras a una persona para codiciarla, estás adulterando y estás rompiendo el juramento que hiciste con tu cónyuge en el altar. Israel estaba diciendo, todo lo que tú digas haremos, obedeceremos. No tendremos ojos para nadie más. No tendremos oídos para nadie más. No escucharemos a nadie más. A veces tenemos que reevaluar nuestros conceptos. Porque aunque hemos jurado lealtad, aunque hemos venido y hemos dicho, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, toma el trono de mi corazón, ven y siéntate en mi corazón, dirige mi vida, ordéname, mándame, llévame, guíame. Seguimos haciendo lo que queremos. ¿De qué trata Shavuot? ¿De qué trata? Yo no le iba a hablar hoy en día de la fiesta y de todo eso, sino le iba a hablar de los principios de Shavuot. ¿De qué trata Shavuot? De la obediencia, de entender el convenio, de entender el pacto, de entender que aunque somos salvos por gracia, la gracia de Yeshua, hemos sido acercados al pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Y qué incluía ese pacto? Poner sus leyes en su mente y escribirlas en su corazón. Quiere decir que debe haber Torah, debe haber instrucciones, debe haber mandamientos en nuestro corazón para que nosotros seamos hombres rectos, hombres justos, hombres que sean agradables en la presencia del Todopoderoso. Familia, espero que esta corta enseñanza de casi una hora haya sido de bendición para usted y que pueda entender hoy, mañana, o que pueda entender si usted ya lo celebró, que pueda entender que no se trata de solamente la algarabía de la fiesta y de vamos a celebrar sino se trata de recordar un juramento, un pacto de obediencia, un pacto de lealtad, un pacto en el cual decimos haremos y obedeceremos. Ellos no estaban diciendo, haremos lo que sea fácil, obedeceremos lo que nos convenga, obedeceremos lo que podamos. Ellos estaban diciendo, haremos todo. Y, exacto, me adoraron con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías, ¿por qué? Porque el pueblo se había acostumbrado a hacer ritos, a hacer tantas cosas, pero su corazón estaba lejos. Y el Padre le dice, no. Si tú vas a traer una adoración, si tú vas a traer un servicio a mí, tiene que ser con tu corazón, con kavaná, con intención. Eso es lo que cuenta. La intención, la kavaná. La certeza que nosotros tenemos. Hoy mucha gente puede decir, yo amo a Dios. Yo hago Shabbat. Yo celebro fiestas. Yo hago tanta cosa. Pero, ¿qué me estás enseñando tú con tu estilo de vida y con tu forma de ser? Así es que en Shavuot tenemos un compromiso, porque en Shavuot tú te presentas y le dices, Padre, todo lo que tú hagas, yo haré. Todo lo que tú me digas, yo haré y obedeceré. ¿Acaso no estamos acostumbrados a todas las mañanas y en las tardes nosotros a decir el Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy que yo te digo estarán sobre tu corazón. Todas las mañanas, todas las noches, tenemos un recordatorio a la obediencia. Escucha diligentemente, presta atención. Esto no se trata de repetir el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sino decir, Padre, escucha mi alma. ¿Sabía que David se hablaba a sí mismo? David decía, alma mía, ¿por qué te abates, alma mía? No olvides que Dios está contigo. No olvides ninguno de sus beneficios. El Shema es una buena oportunidad para ir y decir, alma mía, escucha.
No escucha a Israel aquel, no escucha a Israel allá, escucha a Israel que está dentro de Juan Carlos, escucha a Israel, escucha alma, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Así que amarás, ama a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros hacemos esto, todas las mañanas, todas las noches, vamos a tener un recordatorio a la obediencia, a la fidelidad y al compromiso que hacemos. ¿De qué trata Shavuot? De la restauración de las dos casas. La casa de Israel, la casa de Judá, a través ya no de la sangre de un animal, sino a través de la sangre de Yeshua, como dijo en Mateo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Para entender el nuevo pacto tenemos que ir a Jeremías, porque si no, entonces decimos el pacto ahora es con nosotros y ahora hay un pacto con Israel y un pacto con nosotros. No, hay un pacto con la casa de Israel. ¿Quieres ser casa de Israel? Injértate en el pacto. Solo hay un pacto, la casa de Israel, la casa de Judá. Y usted dirá, ¿y cómo yo entro a ese pacto? Entras a través de Yeshua al injertarte al olivo. Lee Romanos capítulo 11 y entenderás que eres injertado en el olivo, en el pacto que Dios hizo con Judá, Israel y con todos aquellos que quieran injertarse al pacto. No hay otro pacto. En Pentecostés no nació la iglesia. En Pentecostés no nació la iglesia cristiana. En Pentecostés no nació otro movimiento. En Pentecostés hubo la renovación de lo que sucedió en Sinaí. Y la Quejilá, la asamblea, la iglesia que estaba parada en el Sinaí, recibió una renovación para ir adelante, no solo con la Torá escrita, pero que ahora con la Torá en el corazón y el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Así es que no podemos separar una cosa de otra. Si hablamos del nuevo pacto, hablemos del pacto de Israel con Judá. Si hablamos de la sangre de Yeshua como nuevo pacto, hablemos de la restauración de la casa de Israel. Y si hablamos de la restauración de la casa de Israel, hablemos de la restauración a la obediencia y a la fidelidad al Dios Todopoderoso a través de los mandamientos y las instrucciones. Amén. Familia, Shabbat Tov, que tengan un buen comienzo de semana. Shavuot Sameach, que tengan una feliz fiesta de Shavuot para todos aquellos que ya la empezaron, gócense. Para todos aquellos que estaremos celebrándola esta noche, el día de mañana, que usted pueda tener un buen tiempo de reflexión y que esta palabra le pueda servir para que cuando usted se presente frente a la Torá, frente a la jupa, usted diga, tengo un compromiso, tengo que renovar mis votos, tengo que renovar mi lealtad ante el Rey del Universo. Familia, shalom, bendiciones. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Nos estaremos conectando la próxima semana. La próxima semana estaremos hablando un poquito de la porción a Nassau. Así es que shalom, bendiciones. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom. Llegó y no lo vimos, ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos. Terminamos encerrados, no porque lo decidimos, en prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos. Falsa unidad, ansiedad certera, en una esfera donde la espera desespera. Desconectados adentro, conectados hacia afuera, desperdiciando un tiempo que jamás se recupera. Una casa llena que se siente vacía, cada cual extrañando su mundo y lo que hacía. Para las redes otra fotografía, con la sonrisa de la hipocresía. ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos cuando no hacemos lo que hacemos. Al amor y la comprensión no les confinemos. No dejemos perder lo más hermoso que tenemos. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por
Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. Yo, distanciamiento social o experimento social, voluntariamente o a nivel de ley marcial, fase final o fase inicial, más sin lugar a dudas es un tiempo crucial. No será igual, algo se va a desestabilizar y no será el vínculo familiar la base principal que debemos conciliar, la esperanza de que el mundo vuelva a socializar. Muchos anhelando que esto ya se acabe, otros anhelando que esto se extienda. El que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga entendimiento para entender, que entienda. Si Dios es con nosotros, contra nosotros ¿quién? Si Dios es nuestro amparo, contra nosotros ¿quién? Si Dios es nuestro guía, contra nosotros ¿quién? Everything will be alright, todo va a estar bien. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. La incredulidad, la impiedad, la iniquidad son los peores virus de esta humanidad. La falsedad por la cual usan máscaras, no las baratas sino las que salen más caras. Las de doble cara, las de doble moral, las que solo dejan ver lo superficial, tras cual se esconde el vacío existencial, por lo cual no podemos ver lo esencial. La sal de la tierra debe manifestarse cuando sí y cuando no le permitan congregarse. Que desde casa comience el ejemplo, que volvamos a predicar fuera del templo. Renovemos nuestro entendimiento y seamos una fuente para esta tierra sedienta. Que el que no te pueda ver te escuche, que el que no te pueda abrazar te sienta. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. En esta tierra hay hombres que juegan a ser dioses, pero tenemos nuestra confianza puesta en el Dios que se hizo hombre. En este mundo tendremos aflicciones, mas descansamos en Él, porque Él venció al mundo. Redimido man, O'Brien.